Las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Este viejo dicho tal vez sea el indicado para presentarme. Aquí hallarás no solo la típica bruja medieval con caldero y escoba incluidos, sino también a otras de orígenes tan remotos como las que provienen de Oriente y más próximas como las de Sudamérica y Europa. Las brujas y sus poderes ocultos siempre han causado una gran fascinación en la gente, en todo el tiempo y en todo el mundo. Aquí te presento información tanto acerca de sus poderes, sus herramientas de trabajo, sus hábitats, sus modos de defenderse, como así también relatos y anécdotas de brujas famosas y otras que han logrado pasar desapercibidas. No falta tampoco la Inquisición ni la mención a los métodos que ésta utilizaba para descubrirlas y condenarlas. Espero que esta colección satisfaga las expectativas de nuestros escuchas y de esta manera puedan adentrarse un poco más en el mágico mundo de las brujas. Es imposible precisar el momento en que surgieron las brujas, ya que son tan antiguas como la humanidad. Incluso algunas leyendas mencionan que, tal como ocurre con las hadas y otros seres mágicos, las brujas son anteriores al ser humano. La magia es tan antigua como el hombre mismo. En la prehistoria, antes que surgiera el lenguaje, cuando los protohombres se comunicaban por medio de gestos y sonidos guturales, la creencia en la magia ya estaba instalada entre ellos. La comunidad humana del alba de los tiempos se maravillaba de todo lo que no pudiera comprender. Conceptos simples para el hombre de hoy, tales como el día, la noche, el sol, el agua y hasta el fuego, eran producto de la magia. En dicha comunidad había 4 roles principales: el jefe, el encargado del liderazgo, generalmente el guerrero más antiguo y fuerte; el guerrero, más joven que el jefe, fuerte y hábil cazador que se convertía en el próximo líder; el bufón, que por sus características físicas no podía cazar y se encargaba del entretenimiento de la tribu, por ejemplo, dramatizando la caza del mamut, y que también cumplía el rol de juglar contando las historias de la tribu y ensalzando a sus héroes; y el chamán o chamán, el brujo o mago que mantenía la comunicación con los dioses y con el mundo espiritual, dada su capacidad para realizar proezas y su dominio de la técnica del éxtasis, quien además oficiaba del curandero por sus conocimientos terapéuticos de hierbas y plantas en general. En esos tiempos no había una clara diferencia entre magia y religión, aunque ambas actividades humanas siguen teniendo, hasta en la actualidad, sus propios ritos. La machi, la versión femenina del chamán, era la encargada de la comunicación con los dioses y el mundo espiritual y de la recuperación de la salud. Para esto se valía de las herramientas que disponía en este momento, la naturaleza. Los machis buscaban las hierbas que curarían a los integrantes de su tribu, realizaban ofrendas a los dioses y preveían el futuro por varios métodos simples, entre ellos observando las estrellas. La humanidad fue evolucionando y surgieron diversas religiones. Algunas comunidades se transformaron en civilizaciones y las machis se transformaron en sacerdotisas, magas y curanderas. Sin embargo, los antiguos roles sociales no cambiaron rápidamente, ya que en toda aldea o pueblo seguía existiendo un líder, un cazador, un artista o juglar y una curandera. Hasta la llegada a la Edad Media, la concepción de bruja, tal y como la conocemos ahora, no existía. La Edad Oscura, tal como también se denomina erróneamente en la Edad Media, es la que instala el concepto de bruja que todavía permanece en el imaginario colectivo e incluso en los diccionarios, donde se dice que una bruja es la mujer que tiene el poder de la hechicería debido a la ayuda del diablo o de algún demonio, y que dicho demonio también se aplica a la mujer vieja y fea. Por lo tanto, parece que la denominación de bruja acarreará siempre algo maligno y feo. La Edad Media también nos llegó, entre otras cosas, la fisionomía de la bruja tal como la conocemos en nuestros días. Una mujer fea, generalmente vieja, con verrugas en la cara, vestida de negro, que vuela la montada sobre una escoba, revuelve asquerosos y menjurjes en un caldero de hierro y tiene por más búhos, gatos, negros y murciélagos. Por otro lado, las tradiciones orales también nos hablan de mujeres feas y viejas que utilizan malignos poderes en detrimento de la humanidad,
Es decir, siempre la bruja aparece como un ser maléfico que en contraposición con el hada madrina, que es un ser benéfico. Hadas, entidades mágicas, demonios, magas, hechiceras, elementales, ogresas, videntes, adivinadoras, sacerdotisas, arpías y curanderas parecen caer en el concepto actual de bruja, donde se confunde la realidad con los mitos y las leyendas. ¿Qué diferencia a una bruja de una maga? La maga es una mujer dedicada al estudio de la magia que requiere años de preparación y entrenamiento. Una maga obtiene sus poderes del conocimiento. Una bruja no necesita saber leer y escribir para tener poderes. Los obtiene de la naturaleza y los recibe como un don natural. Ello no implica que una bruja no pueda estudiar, pero la base de sus poderes no se cimientan en el conocimiento. Yo me remito al concepto más primitivo de bruja, sin por ello descuidar al resto de las brujas del imaginario colectivo actual. Seleccionar y clasificar entre tanta cantidad de seres mágicos ha sido una ardua tarea, en la que he intentado, sobre todo, respetar la creencia original y la más abarcativa, dícese del ser femenino que posee poderes mágicos. Los que se atrevan a escuchar este video conocerán muchas clases diferentes de brujas de todos los tiempos y lugares, sus poderes y sus hechizos. La diosa. Las brujas adoran a la naturaleza como la contenedora del mundo en el que vivimos, la tierra como el útero que contiene toda la creación. Sin embargo, no por ello no reconocen a un dios representado en el sol, pero lo consideran como una deidad lejana. La diosa, en cambio, la madre tierra, está conviviendo cada día con nosotros y nos provee de todo lo necesario para vivir. La representación de la diosa es una silueta femenina de grandes pechos y caderas anchas, generalmente embarazada como símbolo de la fertilidad. Los nombres de la diosa son múltiples, no tiene sentido dar aquí un largo listado. También podemos afirmar que la gran mayoría de las religiones y sistemas de creencias más antiguos veneran una pareja de dioses, una dupla como el sol y la luna, por ejemplo. Actualmente estas religiones son llamadas en su conjunto paganas. Sin embargo, hace algunos años comenzaron a resurgir denominadas ahora como neopaganas, las religiones que rinden culto a la naturaleza y van cobrando nueva fuerza. De todas las existentes hoy en día, hay una que tomó el pensamiento mágico, los elementos, ritos, usos y costumbres de las brujas tradicionales y los ha reunido y reelaborado en un sistema de creencias. Esta religión se llama Wicca. La Wicca, adoradores de la naturaleza, los wiccanos creen que los brujos y brujas son personas que pueden cambiar la realidad por medio de la magia. Comenzaron a organizarse en la década de los 70 en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Los mayores impulsores de este movimiento han sido Gerald Gardner, Margaret Murray, Starhawk, Janet Farrar, Stewart Farrar y Margot Adler, entre otros, quienes han realizado diferentes recopilaciones y trabajos de investigación. Un hecho inusitado que merece mención se ha dado ante la publicación de esos trabajos, pues a partir de ello mucha gente de diferentes partes del mundo comenzó a reunirse al enterarse de que había otros como ellos, que hacían exactamente los mismos rituales y tenían su misma línea de creencias. El libro de las sombras es el libro sagrado de esta religión, en el cual se detallan rituales, hechizos y se brindan otros conocimientos fundamentales para llevar adelante la práctica wicana. Por otro lado, esta religión se ha visto incrementada por la incorporación de las mujeres que siguen la filosofía feminista, ya que en esta religión el poder de la diosa supera al de su compañero masculino. Sin embargo, la cantidad de practicantes varones es casi igual que la femenina. Se llaman a sí mismos los nuevos brujos. Los diccionarios refieren que la palabra bruja deriva de la palabra sajona Wicca. Sin embargo, algunos investigadores dicen que la palabra bruja deriva de una palabra de origen indoeuropeo, weik, que derivan otras 4 familias de palabras, todas asociadas con la magia. La primera palabra es wic, que significa magia o brujería. La segunda es alemana, widen, que significa predecir.
La tercera es la inglesa Wicca, que se pronuncia Wicca, utilizada para denominar al brujo de sexo masculino, y la palabra Wicce, que se pronuncia Witche, utilizada para denominar a la bruja de sexo femenino. Y la cuarta palabra es Witche, de la cual deriva la actual palabra inglesa witch, literalmente bruja, y witchcraft, literalmente brujería. Debemos aclarar ante todo que la idea de la marca de bruja es un concepto que proviene del medioevo, específicamente de la Inquisición. En estos tiempos donde el concepto de bruja se asocia con la mujer que tiene un pacto con el demonio, se dice que las brujas, al realizar dicho pacto, le juran lealtad eterna al maligno. Estas brujas eran entonces marcadas como sus seguidoras. Los inquisidores buscaban desesperadamente estas marcas que, al ser halladas, demostraban indiscutiblemente su culpabilidad y por lo tanto se las condenaba sin dilatación a la muerte en la hoguera. Esa marca también podía estar oculta por el pelo de la cabeza, motivo por el cual rapaban a las brujas, además de asegurarse que, de esta manera, ellas no pudiesen utilizar su cabello para realizar hechizos. Otras versiones aportadas, incluso por los inquisidores, sostienen que las brujas, al ser adoptadas por el demonio, podían ser marcadas también de manera invisible, pero esa parte del cuerpo no sangraba y quedaba insensibilizada ante el dolor. Dada esta posibilidad, los inquisidores picaban a las mujeres arrestadas, acusadas de brujas, con un estilete por todo el cuerpo en busca precisamente de dicha zona. También cualquier lunar, marca de nacimiento, mancha, cicatriz, deformidad o alteración era considerada una marca del mal, un símbolo del pacto con el diablo. En la Edad Media, la fealdad era sinónimo de maldad y muchísimas personas perecieron en la hoguera, no solo por llevar las marcas de las brujas, sino también por tener una cara o apariencia desagradable. Otra marca que poseían las brujas, según los inquisidores, era un pezón oculto con el que daban de mamar a sus demonios servidores. De dicho pezón mandaba tanto leche como su propia sangre y podía ubicarse en el lugar más inusitado del cuerpo, como por ejemplo el interior de la boca. Cualquier persona que tuviera alguna verruga con forma de pezón era inmediatamente quemada en la hoguera por bruja. Las pruebas y su contra se fabricaban pronto y sin pluritos de ninguna especie. La gran mayoría de las brujas no son sociables y viven en lugares apartados y aislados de los pueblos y aldeas, ya que sus poderes provienen de la naturaleza. Necesitan estar en contacto continuo con ella y no lo podrían hacer viviendo en las ruidosas calles de un pueblo. Para establecer su morada, generalmente eligen lugares oscuros e inaccesibles como por ejemplo la profundidad de los bosques, en cabañas aisladas, en el centro mismo de alguna isla, en lo más alto de un cerro o montaña, en el fondo de una cueva o dentro de alguna gruta. Todos estos lugares, sin embargo, tienen algo muy importante en común. Son lugares donde la naturaleza sigue teniendo el predominio, es decir, donde las brujas pueden estar en permanente contacto con la madre tierra. Sin embargo, hay que destacar que, así como las brujas existen en todas partes del mundo, ellas se adaptan perfectamente a la geografía del lugar que eligen para habitar. Sus moradas suelen ser espaciosas, pues ninguna bruja que se precie de tal podría vivir en un espacio reducido, ya que necesita lugar para albergar tanto a sus víctimas como a sus elementos mágicos, como pociones, pócimas y ungüentos, para los que requiere un verdadero laboratorio. Muchas brujas que se dedican al arte de las hierbas cultivan su propio jardín, donde se pueden encontrar hierbas y plantas como la mandrágora, la belladona y el láudano, entre otras, para preparar sus elixires y pociones. Las que poseen cierta afinidad con los animales tienen corrales donde crían a sus propios animales, los cuales, además de proveerlas de alimento, son utilizados por ellas para ciertos ritos y para preparar determinadas pociones. Incluso, en algunos casos, alimentan a un animal, por ejemplo, una gallina, con un tipo especial de alimento, en horas cuidadosamente estudiadas y elegidas para obtener, por ejemplo, huevos con características únicas que luego utilizan en sus hechizos. Tampoco nunca faltará en el hogar de ninguna bruja de buen fuego que utilizará de diversas maneras para calentarse en el invierno,
para cocinar sus alimentos y, lo más importante de todo, preparar extraños conjuros en su caldero de hierro. La tradición oral y los antiguos escritos nos informan que las mujeres llamadas brujas nacen y también se hacen, aunque se dice que de la mayor poder son las que nacen con el don. La multitud de leyendas y dichos sobre las brujas excede en mucho el espacio de este video, pero trataré de rescatar los más importantes. Antiguamente, cuando un niño o niña nacía y su rostro, o en algunos casos toda su cabeza, estaba cubierto por una membrana, se decía que ese nuevo ser estaría protegido durante toda su vida y que sería poseedor de facultades y poderes mágicos. Ese bebé era, sin lugar a dudas, un elegido. Esta membrana era llamada popularmente casquete, corona, velo de la Virgen o manto de la Virgen. Y aunque nos parezca irónico, incluso hasta herético, que utilicen la palabra virgen para referirse a una futura bruja, es la tradición popular la que adoptó el culto a la diosa simbolizado en la Virgen María. La familia o la comadrona guardaban dicha membrana como una suerte de talismán, lo colocaban en un lienzo limpio y de color blanco y lo dejaban al aire hasta que se hubiese secado. Este poderoso talismán se cotizaba con altos precios en el mercado de la magia. Por otro lado, también tenemos referencia de que la magia es hereditaria, por lo tanto, la hija de una bruja, así como heredaría su color de cabello, su tez y sus facciones, también heredaría los poderes de su madre. En los casos donde ambos padres del bebé practicaran la magia, la criatura sería doblemente poderosa. También se decía que los huérfanos, aquellos niños encontrados en el bosque o en las puertas de las casas, práctica bastante común en la antigüedad, habían sido dejados por alguna bruja, hada o ángel. Por este motivo tenían poderes especiales. La gente creía que, al no conocerse a sus primogénitos, esos niños podían ser el producto de demonios, hadas, dioses u otros seres mágicos. Los cuentos tradicionales y leyendas populares están repletos de personajes huérfanos, que descienden de personas poderosas y que, en determinado momento de su vida, se revela su verdadera esencia. Se cuenta que aquellos que nacían en el momento en que se hubiera producido una catástrofe o algún hecho de características inusitadas eran considerados seres especiales, dotados de ciertos poderes. Por ejemplo, aquellos que nacían durante grandes tormentas, erupciones volcánicas, terremotos, tornados, granizo, lluvia de peces, inundaciones, incendios, luces en el cielo. Generalmente se asociaba el hecho con la raíz de sus poderes. Por ejemplo, aquella mujer que hubiese nacido durante una gran tormenta, luego tendría el poder de controlar el clima. Otras versiones cuentan que la cabellera de cualquier niña pelirroja era una clara señal de la predisposición natural de esta dicha hacia la magia. Un viejo dicho reza así: las brujas tienen el pelo rojo como la sangre. Aquellas personas que vivían aisladas, como los ermitaños o la gente que pasaba demasiado tiempo en soledad, terminaban aprendiendo el lenguaje de los árboles o el de los pájaros. Por lo tanto, para sus vecinos o conocidos de su comunidad, entraban directamente en la clasificación de brujas. Aquellos que nacían con alguna marca natural, sobre todo si era en forma de estrella o de algún animal, se consideraba que tenían ese estigma mágico que los diferenciaba de las personas comunes. Dichos bebés poseerían, por lo tanto, el don de la magia. Otras leyendas cuentan que algunas personas comunes podían convertirse en brujas ante un determinado suceso de sus vidas, como ser aquellos que vivieron experiencias traumáticas, los que padecieron fiebres muy altas, los supervivientes de pestes o grandes enfermedades, aquellos que estuvieron a punto de morir y regresaron a la vida. Las brujas generalmente no tienen hijos, por lo tanto adoptan a algún chico, generalmente uno que no sea querido por su familia o algún huérfano o chico abandonado, y lo entrena celosamente para traspasarle todos sus conocimientos y sus secretos.